crezcan en un ambiente en el que la palabra de Dios se les enseñe, donde los valores, donde los principios que no les van a enseñar en ninguna parte más que en la casa, a través de sus padres, o en la iglesia, a través de los maestros y maestras de escuela dominical. Es fundamental que de verdad se tomen en serio la educación espiritual de sus hijos, porque los ataques que van a recibir, las enseñanzas tan extrañas que van a recibir, si no tienen una buena base sólida y firme, puede traer confusión y puede realmente hacer mucho daño, pero nosotros confiamos en el Señor nuestro Dios y damos enseñanza bíblica y oramos por los niños. Ustedes como padres también debéis hacerlo para que estos niños crezcan en el temor de Dios y estos ataques, porque son realmente ataques, sin ningún tipo de rodeos y de miramientos, ataques directamente contra la institución más sagrada que existe, la familia, pues que nosotros no nos tome por sorpresa estas cosas, sino que nos demos cuenta de que todo esto forma parte de una estrategia mundial que consiste en ir minando y en ir poco a poco introduciendo enseñanzas totalmente antibíblicas, auténtico veneno, desde la cuna, desde la más tierna infancia, para que así de esa manera puedan ir moldeando sus conciencias, moldeando su mente, moldeando una filosofía de vida totalmente contraria a la de la palabra de Dios. Por eso necesitamos también que los padres estén más fuertes y unidos que nunca en el Señor. Porque no solamente los niños tienen la escuela dominical y los campamentos y las actividades que de vez en cuando se realizan para ellos, sino que además ustedes como padres tienen que velar y tienen que ver qué es lo que le están dando en la escuela a los niños. ¿Quiénes son los que van a la escuela a enseñar cosas extrañas y totalmente opuestas a la palabra de Dios? Por eso ustedes padres tienen que ponerse las pilas y hacerse oír y hacerse presentes en los colegios, no decir, bueno, mando a mi hijo a la escuela y ahí lo meto desde las 7 de la mañana hasta las tantas de la tarde y bueno, yo me desentiendo de él y luego el domingo lo traigo a la iglesia, que me lo enseñen, que le enseñen la palabra de Dios. Y no, esto es una guerra espiritualmente hablando, y ahora más que nunca tenemos que trabajar en equipo, unidos, los padres, los maestros de la escuela dominical, para que estos niños no sean contagiados ni sean envenenados con doctrinas raras, sino todo lo contrario. Así que ojo al parche, atentos, que estamos viviendo tiempos muy complicados. Amén, hermanos. Bueno, quiero llevarles nuevamente al Evangelio de Lucas, capítulo 21, porque las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor cada día, y gracias a Dios que los medios de comunicación nos permiten estar al día, informados de lo que está ocurriendo en la otra parte del mundo, pero podemos saber casi en tiempo real hasta cuánta gente ha muerto, qué es lo que está ocurriendo en otros continentes, en otras naciones que a lo mejor no hemos estado nunca ni estaremos, pero que sin embargo entran dentro de lo que yo llamo las señales proféticas, las señales de los últimos tiempos. Y tenemos muchísima información en la Biblia, muchos datos que tenemos que conocer, datos que tenemos que estudiar, datos que tenemos que interiorizar en nuestra vida. Dice la Biblia, sobre todo para que aquellos tiempos finales no nos sorprendan las cosas y no nos vengan las cosas como ladrón en la noche, sino que estemos velando y orando en todo momento. Tenemos un precioso libro en el Antiguo Testamento que es el libro del profeta Daniel. No sé cuántos de ustedes lo han leído. Yo sé que hay algunos capítulos y algunas porciones de ese libro que son un poquito complicadas, por eso las estamos estudiando todas las semanas. También tenemos el libro del profeta Ezequiel, que no todo el libro es un libro, digamos, profético, pero sí hay capítulos muy, muy interesantes que tenemos que leer ahora más que nunca. Por ejemplo, les recomiendo, si pueden leer esta semana, el capítulo 36 del libro del profeta Ezequiel, un capítulo que parte se ha cumplido y parte todavía no. Nos habla de una restauración nacional y de una restauración espiritual. Capítulo 37, 38, 39 del profeta Ezequiel son capítulos extraordinarios. El capítulo 14, por ejemplo, del libro de Zacarías, libro espectacular que hay que leer también para ver qué es lo que está pasando ahí.
las cartas de Pablo a la iglesia de Tesalónica, una iglesia en la que solamente pasó 3 semanas de su vida, pero que le puso las pilas desde el primer día y les habló de la venida del Señor Jesucristo, de la aparición o manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición o el anticristo, si lo prefieren así, con datos extraordinarios para que la iglesia de Tesalónica y la actual no estemos preocupados. Los hermanos de Tesalónica estaban asustados porque había habido tanta matanza, tanta persecución, tantos ataques contra la iglesia que ellos creían que ya había empezado la tribulación. Entonces Pablo les escribe 2 cartas y les dice: hermanos, no os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, y le da una serie de enseñanzas de verdad extraordinarias. Tenemos, por ejemplo, el famoso libro del Apocalipsis, que faltaría más, ¿no? El libro del Apocalipsis es un libro extraordinario que no se escribió para confundir ni para que la gente tuviera pesadillas por la noche, sino al contrario, es un libro que se escribió para que la iglesia tuviera un material bueno y verdadero para saber diferenciar y discernir las cosas que van a ocurrir en los últimos tiempos. No sé si se han preguntado alguna vez ustedes por qué en el libro del Apocalipsis solamente se mencionan a 7 iglesias. ¿No había otras? Claro que había otras. Por ejemplo, no se menciona a la iglesia de Tesalónica, no se menciona a la iglesia de Corinto, no se menciona a la iglesia de Colosas o a la iglesia de Roma, pero se mencionan a 7 iglesias que existían en aquel momento en lo que hoy en día sería el territorio que ocupa el país de Turquía, en Asia Menor. Allí estaban estas 7 iglesias: Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, etc. Y son 7 iglesias que necesitaban recibir un mensaje del Señor, porque estaban pasando algunas de ellas por situaciones muy complicadas y necesitaban una exhortación, otras una palabra de ánimo, ¿verdad? Otras necesitaban ser sacudidas, pero se escogieron esas 7 iglesias no solamente porque en aquel momento, repito, esas iglesias que existían en Turquía o en Asia Menor necesitaban escuchar ese mensaje, sino que en cierto sentido es en esas 7 iglesias, los problemas que había en esas 7 iglesias de enfriamiento, de falsa doctrina, etcétera, representan en cierto sentido toda la iglesia a lo largo de la historia de la cristiandad. Desde que nace, por así decirlo, la iglesia en el día de Pentecostés en la ciudad de Jerusalén hasta el día de hoy, en esas 7 iglesias encontramos una especie de radiografía de los problemas fundamentales por los cuales iba a pasar la iglesia a través de los tiempos. Incluso quiero ir más allá. Se ha dividido en 7 la historia de la iglesia desde que nace hasta hoy en día. Y algunos han dicho, bueno, la iglesia de Éfeso se parece mucho, por ejemplo, a la iglesia en los primeros años, en los primeros siglos de la iglesia, donde estaban los apóstoles, donde se trabajó muchísimo, donde se extendió el evangelio por muchísimos lugares, pero con tanto trabajo y con tanta actividad, al final se enredaron más en la obra del Señor que pasando tiempo con el Señor de la obra. Y al final terminaron enfriándose en cuanto a su relación con el Señor. Y así podemos ver cómo cada iglesia representa los distintos problemas por los cuales iban a pasar las iglesias en los tiempos actuales, sino que además también un poco el tiempo de la iglesia según la iglesia a la que estemos leyendo. Digamos que diríamos hoy en día que la iglesia se encuentra en el periodo de la última iglesia que se menciona, que no es otra que la iglesia de Laodicea. Una iglesia rica, una iglesia próspera. Nunca la iglesia, cuando hablo de la iglesia hablo a nivel general, nunca las iglesias han sido tan ricas, con tantos medios a su alcance como esta última etapa de la iglesia. Hoy en día el mundo cristiano evangélico tiene aviones que van por todo el mundo repartiendo medicinas y llevando el evangelio. Hay barcos que incluso han venido aquí en algunas ocasiones y han atracado aquí en el puerto de Santa Cruz. Barcos hospitales, barcos librerías que llevan la palabra de Dios y literatura por todo el mundo. Hoy en día hay canales de televisión que retransmiten en tiempo real para cualquier parte del mundo, porque hay satélites contratados para que el evangelio pueda ser predicado 24 horas al día. Hay hospitales cristianos, hay tantos recursos que nunca jamás en la historia de la iglesia se pensó, nadie se logró imaginar
la facilidad que tendríamos hoy en día para poder llevar el Evangelio. Ahora mismo estamos nosotros saliendo con estos medios tan sencillitos que tenemos. En este momento nos están viendo de muchas partes del mundo. Y las clases que damos y los cultos nos escriben cantidad de personas, iglesias enteras que se reúnen, que a veces en algunos casos no tienen pastor, o el pastor a lo mejor reconoce que necesita un área de enseñanza y ponen una pantalla en la iglesia y se reúnen y es increíble la cantidad de cosas que tenemos. Esa era una de las características de la iglesia de la Odisea, es decir, de la iglesia de los últimos tiempos. Nos hemos enriquecido, no tenemos necesidad de nada, llegaron a decir en aquella congregación. Pero el Señor dice, pero he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Una iglesia que sí, materialmente tenía mucho, pero que lamentablemente habían perdido la presencia del Señor. Entonces sí, podemos tener muchas cosas, pero lo más importante no es lo que tenemos, lo más importante es lo que somos. Y lo que somos es que somos hijos de Dios. Y sin Él, lo que tenemos no sirve absolutamente para nada. Pero este mensaje lo he titulado en esta tarde Señales Proféticas, porque están ocurriendo cosas con una rapidez que todavía estamos meditando en la noticia de hoy y ya mañana sale otra que ya nos hace olvidar la anterior. Hace unos días se hablaba de un terremoto tremendo que hubo en Irán. A los 2 días, eso fue el día 22 de enero, el día 24 otro terremoto en Turquía. ¿Qué pasa? ¿Que ya no hay problemas, ya no hay nadie que ha muerto, no hay heridos, no hay edificios derrumbados en Irán? Sí, pero que como ya hay otro que le ha superado en magnitud y en número de muertos y en heridos, pues ya parece ser que el anterior ya quedó como caducado. La semana pasada teníamos en todas las cadenas de televisión en este país imágenes de lo que estaba pasando en el Levante y en Cataluña, en España. Cosas que nunca habían ocurrido, olas de más de 14 metros, nevadas donde nunca jamás había nevado. El delta del Ebro, no sé si alguna vez han estado por allí, conocen aquella zona, pero es una zona muy bonita, es donde desemboca el río Ebro y hay como una esplanada de muchas hectáreas donde se siembra el arroz. Bueno, el mar ha subido más de 80 centímetros y se ha tragado cientos de hectáreas y el delta del Ebro ha desaparecido. El agua del mar, con toda la cantidad de sal que contiene, ha entrado tierra adentro y ha hecho infructuosa la tierra durante muchos años y los agricultores se llevan las manos a la cabeza porque su fuente de ingreso, que es la agricultura, se ha venido abajo. Porque ahora hay que quitar toda la sal de esa tierra y eso no es nada fácil. Estamos viendo cosas realmente tremendas. Estamos viendo las noticias de las inundaciones, de las olas, de las lluvias impresionantes que ha habido, de cómo los ríos se desbordaban y entraban a pueblos y ciudades enteras. Y estábamos en medio de toda esta noticia, de esta gloria, que menos mal que nosotros tenemos otra gloria diferente y no esta. Y estábamos pensando en todo esto y de repente nos viene nada más y nada menos que el coronavirus. Dice, no, es una cosa de 4 o 5 chinos que se han muerto, no pasa nada, de ahí no pasa. Y ya resulta que hay ciudades enteras que no puede salir la gente, están bloqueadas las carreteras, bloqueados los aeropuertos. Ya se habla de una pandemia, ya se habla de que hay gente incluso en Europa, incluso en algunos que tienen que venir de China, que son de españoles, tienen que venir para acá. Y una vez más vemos que cuando se quebrantan las cosas de la Biblia, las consecuencias son terribles. ¿A quién se le ocurre comerse una sopa con murciélagos? ¿A quién se le ocurre? Pues a alguien sabio, en su propia opinión, se le ocurrió y se ha contagiado con una enfermedad que solamente afectaba al mundo animal y ahora resulta que ha saltado al ser humano. ¿Saben ustedes que está prohibido, según la Biblia, comer murciélagos? No, lo digo por si alguien tiene la tentación. Está prohibido comer ese animal y otros tantos. ¿De dónde vino el SIDA? Era una enfermedad que solamente afectaba a los primates. A un hombre se le ocurrió tener relaciones sexuales, un acto de zoofilia, que también está prohibido en la Biblia, en el libro de Levítico, y contagió ese mono a este hombre con este virus, y después de ahí ya se contagió el virus del SIDA a la raza humana. Y cada vez que el hombre quebranta un mandato de la palabra de Dios, las consecuencias a corto o a largo plazo, o en lo físico, o en lo espiritual, en cualquier otra área de la vida, siempre es para mal. ¿Se dan cuenta, hermanos, cuando la Biblia prohíbe cosas, cuando la Biblia dice no se hace eso, cuando la Biblia dice, mira, mejor no pruebes esto, mejor no hagas aquello? ¿Se dan cuenta que no es porque Dios le quiere amargar la existencia a la raza humana, sino es más bien todo lo contrario?
¿Cuándo nos vamos a dar cuenta que Dios es bueno y para siempre su misericordia? ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta que cuando Dios dice no se toca, no se come, no se hace eso, es para protegernos? Ya desde el principio de los tiempos en la Biblia estamos viendo que lo que Dios ha querido ha sido lo mejor para el hombre, lo mejor para la mujer, lo mejor para los hijos, lo mejor para la humanidad. Pero el hombre se empeña en quebrantar y en quebrantar y en quebrantar las leyes de Dios y así le va a la humanidad. Y como todo esto ya estaba escrito, yo creo que es bueno que en esta tarde repasemos algunas cosas que nuestro Señor Jesucristo dijo hace 2000 años. En Lucas capítulo 21, del versículo 9 al 11, por ejemplo, vamos a coger algunos textos de ese precioso capítulo, dice así: cuando oigáis de guerras y de sediciones, curioso, ¿no? Tenemos a unos que hicieron un acto de sedición, encerrados en la cárcel, ¿no? ¿O no se acuerdan? Dice que no eran rebeldía, era sedición. Jesús dijo, cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Reino contra reino, el reino de las tinieblas contra el reino de luz y viceversa. Habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres, pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Y el monitor me come la última línea. Sí, grandes señales en el cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernantes por causa de mi nombre. Estamos en el hasta ahí. ¿Os dais cuenta cómo el Señor no oculta la realidad de lo malo que nos pueden ir las cosas en la vida? Hay un evangelio que se ha predicado en los años 90, en la década de los años 90, arrancó en Estados Unidos y se extendió como una plaga por toda Latinoamérica, y luego por supuesto vino para Europa, que consistía en lo que se llama vulgarmente, que no existe ese evangelio, pero se le denominó el evangelio de la prosperidad. Consiste en que al cristiano no le puede pasar nada malo. Que el cristiano tiene que ser rico, el cristiano tiene que ser próspero, y cualquier desgracia, cualquier caída, cualquier accidente, cualquier cosa, entre comillas, negativa que pueda ocurrir, es consecuencia o de falta de fe, o que hay algo en tu vida, llámese pecado, desorden o como sea, que no anda bien. Y entonces automáticamente por eso te has tropezado y te has partido la pierna, por eso chocaste el otro día con el coche, por eso el otro día el hijo se te rebotó y te llamó de todo, y por eso has perdido el trabajo, porque o hay pecado o hay falta de fe. Y el evangelio de la prosperidad hacía de la prosperidad una meta en vez de un medio para alcanzar un objetivo o unos objetivos. Ese evangelio de la prosperidad ha hecho tanto daño a millones de creyentes en todo el mundo que ha destrozado iglesias enteras, ha destrozado denominaciones enteras, ha llevado al garete y a la ruina a pastores, a familias y a cantidad de gente que se agarraron a estas falsas promesas de que todo me va a ir bien, yo nunca voy a tener ningún problema laboral, nunca voy a tener un problema ni con mi mujer, ni con mi marido, ni con los hijos, ni con nada, todo me va a ir de maravilla, que se olvidaron de que ese no es el verdadero evangelio. Ustedes saben perfectamente que en los casi 20 años que llevamos aquí, jamás yo les he dicho que si ustedes se convierten al Señor y comienzan a congregarse en esta o en cualquier otra iglesia evangélica, olvídense de sufrir, olvídense de llorar, porque todo te va a ir bien. Si yo les dijera eso, les estaría engañando. Primero a mí mismo y segundo a ustedes. Porque en ningún momento el Señor Jesucristo enseñó en su época, ni los discípulos a lo largo de la historia, que el hecho de convertirse a Cristo, el hecho de aceptar y de abrazar el Evangelio como la base y fundamento de nuestra fe, era la solución a todos nuestros problemas. Rotundamente falso. Rotundamente falso.
Señora, hemos leído, habla de que serían perseguidos, serían maltratados, serían aborrecidos, etcétera, etcétera. Si seguimos en el capítulo 21 de Lucas, a partir del versículo 25, dice el Señor Jesucristo: habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, en la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar. Oye, qué curioso, ¿no? Que en estos días la gente ha estado asustada por el nivel del mar y por las olas, ¿verdad? Dice el Señor hace 2000 años que la gente estaría angustiada, afligida, preocupada, nerviosa por el bramido del mar. Y dice que desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos, dice que serán conmovidas. Versículo 27, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Si vamos al versículo 34, dice: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de la vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ahora uno se pregunta, ¿dónde dio Jesús esta enseñanza? ¿No la dio montado en la barca allí en el mar de Galilea ante miles y miles de espectadores? No, Señor. Esta enseñanza no la dio Jesús en la puerta del templo, sino que en el Evangelio según San Mateo dice que cuando salieron del templo sus discípulos y comenzaron a mostrarle las maravillas del templo, porque la fachada del templo en aquella época, hace 2000 años, estaba toda forrada con planchas de oro. Y dice que cuando pegaba el sol era prácticamente imposible fijar la vista en el templo porque el brillo era tremendo. Ellos estaban tan orgullosos de su templo que cuando salen del templo y ven que el Señor no le hace ni caso al templo, dicen: Señor, ¿tú no te has dado cuenta del templo tan bonito que tenemos? ¿No te vas a parar a ver todo esto? Algunos se harían selfies, ¿no? Si estuviera el templo hoy en día en pie, ¿verdad? Y tú pasas y ni miras, ni caso le haces. Es más, el Señor Jesucristo le dice: ¿veis todo esto? Os lo voy a decir bien claro, ¿eh? No va a quedar aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Todo este oro, toda esta riqueza, toda esta maravilla, todo esto va a desaparecer. Y todo esto va a pasar en esta generación. Claro, cuando ellos salen del templo, escuchan aquella palabra terrible. Ellos eran judíos. Su ego ha sido afectado. Cuando ellos bajan el torrente del Cedrón y ya suben en dirección al Monte de los Olivos, ya allí tranquilos y calmados, la Biblia dice que 4 de los 12 discípulos se le acercaron al Señor aparte y le dijeron: Señor, dinos cuándo será todo esto. Porque ellos sabían que el Señor nunca les tomaba el pelo. Ellos sabían perfectamente que cuando el Señor profetizaba algo se cumplía. Por lo tanto, Señor, dinos qué señales, qué podemos ver antes de que ocurra todo esto. Y es cuando le da todo el Evangelio según San Mateo, una enseñanza tremenda, todo el Evangelio según San Lucas, donde le habla de guerra, de rumores de guerra, etcétera, etcétera. Y finalmente, en el año 70, después de Cristo, en menos de una generación, el templo de Jerusalén fue destruido y hasta el día de hoy en Jerusalén el templo no se ha vuelto a reconstruir. Todo se cumplió literalmente. El Imperio Romano reventó Jerusalén, al tiempo le cambió el nombre de Jerusalén por Aelia Capitolina, le cambió el nombre de Israel por Palestina, tierra de filisteos, etcétera, etcétera, etcétera. Llenaron las calles, las ciudades, los pueblos, las plazas, con miles y miles y miles de personas que murieron crucificados. En el 100 y pico vino un tal Bar Kokhba que lo confundieron con un Mesías verdadero. Un tal Rabí Akiva creyó que era el verdadero Mesías, lo apoya. Se produce una rebelión en contra del Imperio Romano. El Imperio Romano dijo: basta, se acabó, y arrasan con toda aquella gente y se produce el Galut, se produce la diáspora hasta 1948, que fue cuando pudieron regresar oficialmente a su tierra. Todo esto se lo había dicho el Señor literalmente a todos y cada uno de ellos. Lo que pasa es que Mateo 24 y Lucas 21 está todo junto. Y claro, uno dice: pero bueno, ¿qué se ha cumplido y qué no se ha cumplido? Por eso uno tiene que ir al libro del Apocalipsis, para darte cuenta que hay cosas que no se han cumplido, pero que se van a cumplir en los últimos tiempos. Y a nosotros nos ha tocado, por lo menos de momento, ser la última generación de cristianos en el planeta Tierra.
Ha habido millones y millones de hermanos nuestros que han mantenido el testimonio, que nos han pasado el testigo del Evangelio hasta llegar a esta tarde. Pero esos hermanos ya no están entre nosotros. Esos hermanos ya están en la presencia del Señor, ya dieron su vida por Cristo en muchos casos, y ahora nos toca a nosotros mantener la antorcha del Evangelio encendida. Ahora nos toca a nosotros, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestros adolescentes, marcar una diferencia y no dejarnos absorber, no dejarnos engullir por esta sociedad que odia a Cristo, que rechazan al Señor y que no quieren saber absolutamente nada de Él. Ahora nos corresponde a ti y a mí la responsabilidad de mantener la antorcha del Evangelio encendida. No lo tenemos fácil, porque tenemos todo en contra, los medios de comunicación, los inútiles de los políticos que tenemos y que me temo que vamos a tenerlo muchísimo tiempo, en los colegios, en las universidades, la música, el arte, la literatura, la radio, todo está en nuestra contra, nada apoya al cristianismo. Es más, como a un político se le ocurra levantar la voz en contra de la homosexualidad, en contra del aborto, a favor de la vida, ese hombre es hombre muerto porque todos van a por él. No lo tenemos fácil, nunca ha sido tan complicado mantener el Evangelio en primera línea y encendido y el testimonio como en esta generación. Por eso, queridos hermanos, tenemos que reforzarnos, por eso tenemos que velar, por eso tenemos que orar, por eso no podemos dejarnos asimilar por esta sociedad que es tan absorbente y cuando te das cuenta eres uno más. Hablas como los demás, vives como los demás, te afanas como los demás y entras en esa rutina y en ese mecanismo donde todo es trabajar y trabajar para pagar y pagar, para pagar deudas que al final ni las pagas y al final ni disfrutas y cuando te das cuenta se te fue la vida y no cumpliste con el propósito por el cual Dios permitió que tú nacieras, porque ni tú ni yo nacimos por casualidad. Algunos de nosotros teníamos tal vez que haber muerto. Yo te lo digo, algún día te contaré, pero seguramente si no hubiera sido porque Dios tiene un propósito eterno con nosotros, algunos de nosotros, no digo todos, pero algunos de nosotros hoy en esta tarde no estaríamos vivos. Pero Dios ha permitido que millones y millones de circunstancias se dieran para que tú y yo pudiéramos nacer y plantarnos en este planeta Tierra hasta el tiempo que Dios quiera tenernos aquí, pero para cumplir un propósito, y si tú no lo cumples, otra persona no lo podrá hacer. Por eso es muy importante que nos demos cuenta de que todo esto que está ocurriendo de terremotos, de nevadas donde antes no nevaba, de desapariciones de tierras, etcétera, son las señales proféticas de los últimos tiempos que le dicen a la iglesia, iglesia, prepárense que vengo pronto. A mí me enseñaron las asambleas de Dios donde yo me convertí, que la iglesia cuando todo se comenzara a poner fatal, peor que nunca, y comenzaran las persecuciones y comenzara el anticristo a hacer de la suya, etcétera, etcétera, que no nos preocupáramos porque la iglesia del Señor, bajo ningún concepto el Señor iba a permitir que pasáramos por ningún tipo de tribulación, de problema, de dificultad, sino que nos íbamos y ahora se queda el planeta Tierra y los judíos a ser reventados con la ira de Dios y nosotros volveríamos después de 7 años con ropas blancas cantando una canción y nos encontraríamos todo reventado, todo hecho polvo y vendríamos con Cristo en las nubes a reinar. ¡Qué barbaridad! El otro día en la clase de escatología dije que hasta el siglo XIX, y esto lo puedo demostrar, hasta el siglo XIX, 1800 y pico, todos los cristianos, todos los pastores, todas las denominaciones del mundo, bueno, los pentecostales no existían, las bautistas, las luteranas, las reformadas, etcétera, todas las denominaciones creían que la iglesia pasaría por pruebas, por luchas, por fuego, así como Noé pasó por el diluvio, pero no le pasó nada porque Dios lo protegió. Así la iglesia pasaría por un tiempo de pruebas, por un tiempo de fuego, por un tiempo de sacudida, porque la iglesia tiene que ser limpiada, santificada, porque el Señor viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arrugas. Pero fue en el siglo XIX cuando a un señor se le ocurrió decir que no, que lo que habían creído durante 19 siglos los cristianos no era así, que ahora había una nueva postura doctrinal, como hace años algunos pastores de aquí de las Islas Canarias, sobre todo en las asambleas de Dios, me inflaron a llamadas todos los días, diciéndome que habían recibido la última revelación del Espíritu Santo. Pues menos mal que era la última revelación del Espíritu Santo, menos mal que era del Espíritu.
Porque si llega a ser de la carne, terminan todos en la cárcel. No hay la última revelación del Espíritu. Aquí están todas las revelaciones que necesitamos saber. Y este señor en el siglo XIX dijo que no, que el Espíritu le había revelado a él que cuando comenzara lo que se conoce como el tiempo de angustia de Jacob o la gran tribulación, los cristianos seríamos arrebatados, ¿verdad?, en el rapto, y no estaríamos pasando ningún tipo de pruebas ni de dificultades. Sin embargo, en el libro del Apocalipsis, a partir del capítulo 6, se nos habla acerca de algo muy interesante que se conoce con el nombre de los sellos. Antiguamente no existían libros así en este formato, sino eran rollos, eran pergaminos, y cuando se le mandaba una carta a una persona en forma de rollo de pergamino, se le ponía un sello, un precinto, algo lacrado, para que el portador del mensaje no pudiera leer el mensaje, sino el destinatario. Y la Biblia dice que Juan está en la isla de Patmos, ahí en el mar Adriático, y de repente él recibe una visión, donde dice que un anciano le muestra que hay un pergamino que en vez de estar sellado con un sello, está con 7 sellos. Y le dice el anciano que no hay nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en ninguna parte, lo suficientemente digno para quitarle el precinto, para quitarle los sellos y revelar el contenido de dicho libro. Y este hombre se pone a llorar, pero sin embargo después le llega la buena noticia, le dice: no te preocupes, porque el león de la tribu de Judá, él es el digno, él es el santo y puro de poder revelar el contenido de ese lienzo, de ese pergamino. Y él comienza a revelarlo. Revelarlo significa dar a conocer el contenido de algo, en este caso de ese pergamino. Y como ustedes saben que el libro del Apocalipsis está en un lenguaje que no es un lenguaje cotidiano, sino es un lenguaje simbólico, él comienza a hablar de caballos. Caballos que van cambiando de color. Nos habla de un caballo blanco que después pasa a convertirse en un caballo de color negro. Posteriormente el caballo dice que se convierte, según la versión Reina Valera, bermejo o rojo, como dicen otras versiones. Y finalmente nos habla de un caballo amarillo. Ahora, es muy interesante, y una vez lo dije, quiero solamente volver a repetirlo, que cuando vemos un monumento con un caballo y un jinete, hay que fijarse mucho en un detalle. El detalle es el siguiente: si el caballo está marchando, trotando, o simplemente quieto de 4 patas, y alguien monta ese caballo, el artista, el escultor, quiso hacerle un homenaje, quiso hacerle una escultura al jinete. Por ejemplo, en la ciudad del Ferrol del Caudillo, que ya no está porque la han quitado, había un caballo enorme sobre un pilar y encima había un señor montado a caballo. Era nada más y nada menos que Francisco Franco. El homenaje no era al caballo, el homenaje era al que iba montado en el caballo. Pero sin embargo, los venezolanos que están aquí saben que en la Plaza Simón Bolívar hay una figura ¿de quién? De Simón Bolívar. ¿Y el caballo cómo está? De 2 patas. Porque el homenaje se hizo al caballo y al jinete. No está de 4 patas. Y eso se interpreta de esa manera. Cuando el jinete está con un caballo que trota, que está de 4 patas, que no está erguido, el homenaje fue al jinete. Pero cuando el caballo está levantado sobre sus 2 patas traseras, quiere decir que el artista le hizo un homenaje al caballo, por su valentía, por su arrojo, por su valor, por lo que fuera, y también al jinete. En el libro del Apocalipsis aparecen unos jinetes que es la misma persona, pero en vez de hablar directamente del que lo monta, del jinete, indirectamente transmite el mensaje a través del cambio del color de los animales. La Biblia dice que él ve un caballo blanco y ve a una persona que lo monta con un arco, pero dice que no llevaba flecha. En ese dibujo está mal, porque realmente llevaba un arco, y un arco sin flecha no sirve absolutamente para nada. Uno de los pactos que Dios hizo con la humanidad consistió en poner un arco al revés, no apuntando hacia la tierra, sino un arco hacia arriba, y es el famoso arco iris, pero es un arco que no tiene flecha. El caballo blanco con ese jinete que lleva un arco, pero sin flecha, nos da a entender de que habrá un momento en el que se va a manifestar, se va a dar a conocer un personaje que recibe muchos nombres en la Biblia. Para no estar perdiendo demasiado tiempo en esto,
el famoso nombre del anticristo, un líder político, un hombre con papá, con mamá, con carnet de identidad, con pasaporte, un hombre de carne y hueso, que tendrá un apoyo casi diríamos que mundial. Una persona que vendrá ofreciendo paz y seguridad, una persona que vendrá resolviendo problemas económicos, una persona que le permitirá al pueblo de Israel volver a reconstruir el tercer templo de Jerusalén después de casi 2000 años sin poder tenerlo. Una persona que será capaz de sentarse en una mesa y hacer que se lleven los palestinos, el mundo árabe y los judíos como si fueran hermanos. Un hombre que tendrá una unción diabólica tan espectacular que será capaz de hacer milagros y prodigios como nunca antes nadie los había hecho en la tierra. Una persona que dice que tendrá el respaldo de Satanás, porque es la última oportunidad, es el último líder político a nivel mundial que será un instrumento en las manos del diablo. Ya ha habido muchos a lo largo de la historia. Ya ha habido muchos personajes que se dejaron utilizar por el diablo, por Satanás, y que hicieron estragos terribles en el mundo. Podríamos empezar desde Nimrod hasta todos los que ustedes conocen. Pero la última oportunidad que le queda al diablo para destruir a Israel, para destruir el testimonio de la palabra de Dios, etcétera, etcétera, es ungiendo a este personaje, dándole sabiduría, dándole elocuencia, dándole poder, dándole autoridad, para que de alguna manera termine cumpliendo los objetivos que siempre ha tenido el diablo. Pero él no se va a presentar como un ser maléfico, maligno, destructivo, diabólico, sino en un caballo blanco, tranquilamente, pacíficamente. Vengo con un arco, pero sin flecha. Todo esto es simbólico, no es que lo vamos a ver literalmente así. Es simplemente una forma de describirte un mensaje que está detrás de todo eso. Pero ese caballo, la actitud de ese jinete, la vida de esa persona cambia en muy poco tiempo, y por eso vemos que el caballo cambia de color y ya no tiene un arco sin flecha, sino que ya tiene una espada en la mano. Y una espada, hermano, no es para sacarse la basura de las uñas, Una espada en la Biblia es sinónimo de guerra, y por eso dice la palabra de Dios que comienza a quitar la paz de muchos sitios. La Biblia dice que a los 3 años y medio, esto no lo saben ni muchos judíos, fíjate lo que te digo. Mira, me atrevería a decir que ni muchos pastores saben esto. A los 3 años y medio de la inauguración del precioso y magnífico templo de Jerusalén, después de que se hayan dado infinidad de detalles, donde por fin los levitas, los Cohen, podrán presentar sus sacrificios y todos los instrumentos musicales que tienen, la famosa arpa de 22 cuerdas, porque cada cuerda representa una de las letras del alfabeto hebreo y se puede tocar música ungida con esas cuerdas que representan las letras del alfabeto hebreo. Y después de hacer un despliegue de medios alucinantes, y después de sacar del fondo del Mar Muerto las piedras que están preparadas para que se pueda edificar en cuestión de meses el templo de Jerusalén, y después de que aparezca milagrosamente lo que se conoce con el nombre de la pará adumá, que es una vaca que tiene todos los pelos de su cuerpo de color rojo, y que es el animal que hace falta que aparezca de un momento a otro, porque es el animal que se quema entero sobre el altar del sacrificio, y con la ceniza de ese animal se puede rociar la explanada del templo para purificarlo y dar apertura oficial al templo. Después de hacer todo eso, a los 3 años y medio, el templo vuelve a ser otra vez profanado. Ya fue profanado en el tiempo de Antíoco Epifanes. Ya fue profanado en el tiempo de los griegos, en el tiempo de los romanos. Pero nuevamente otra vez la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel. El que le entienda, dice la Biblia entre paréntesis, volverá otra vez a darse. Y a partir de la segunda parte de lo que llamamos la gran tribulación, comienza un periodo terrible donde habrá hambre, donde habrá hambruna, donde vemos, por ejemplo, en el tercer caballo, que lo que lleva el jinete, y no es otro más que el anticristo, lleva una balanza en la mano. Y no precisamente para hacer justicia, porque ustedes saben que el símbolo de la justicia es una balanza en la mano, ¿verdad? Y tiene una venda en los ojos y una balanza en la mano. No, es una balanza porque viene una hiperinflación, una subida de precios brutal al mundo. No les voy a dar todos los datos que tengo, porque esto será para la clase del martes, solamente es un anticipo. Pero dice la Biblia que la gente tendrá que trabajar todo un día para poder comprar una barra de pan. Sin embargo, dice que habrá vino en abundancia.
Habrá todo tipo de lujos en abundancia, pero la gente no tendrá comida para llevarse a la boca. Es impresionante ver cómo ha habido países que han estado, hermanos, pasando hambrunas tremendas y la gente tenía un pedazo de coche aparcado en la puerta de la casa o una televisión de último modelo, todos los lujos habidos y por haber, pero sin embargo la gente no tenía ni un trozo de pan para llevarse a la boca. Y eso volverá, porque el diablo te da, ¿qué quieres? Internet, quieres esto, quieres lo otro, pero al final, cuando te tira de la cuerda, amigo, no vas a tener ni para poder llevarte un plato de comida a la boca. Y por eso la balanza, la hiperinflación, los precios, el hambre, la hambruna, las pestilencias, los robos, los saqueos de supermercado, etcétera, 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 que ya hemos comenzado a ver. Al final dice la Biblia que la gente comienza a morir de hambre, ese color de la piel terrible, lo representa ese caballo. Comienza la gente a morir, terremotos tremendos. Cuando dice la Biblia que toca el séptimo sello, se produce un terremoto tan espectacular que dice que algunas islas y algunas montañas se mueven de su sitio. Esto solamente ha ocurrido 2 veces en toda la historia de la humanidad. Cuando el diluvio de Noé y cuando el tsunami de Sumatra, algunas islas se movieron y el eje de la tierra giró un poco. Solamente en 2 ocasiones. Pero la Biblia nos enseña que en los últimos tiempos algunas islas se moverán de su lugar. Yo no sé si nos tocará a nosotros. Yo no sé si el Teide se nos moverá o explotará. Yo no tengo ni idea. Pero ¿de dónde vendrá nuestro socorro? Mi socorro viene del Señor, el que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie resbaladero ni se dormirá el que guarda a Israel. ¿Cuántos dicen amén? Y eso dice la palabra de Dios. Dice que la gente comenzará a esconderse, decía Juan, en cuevas. Claro, en cuevas, en escondites, en refugio, en lugares donde la gente dice que le dirán a Dios, quítanos la vida. Dice, pero la muerte huirá de todos y de cada uno de ellos. Pero dice la Biblia que cuando se desata el séptimo sello, entre el sexto y el séptimo sello, la Biblia dice que el Señor comienza a traer de todas partes del mundo a millones de judíos. Ya han vuelto millones. Ya hay más de 9,5 millones de judíos viviendo ya en Israel. Pero hay mucho más fuera viviendo que dentro. Y la Biblia dice que Dios mandaría pescadores para que los animaran, para que les motivaran, para que volvieran a Israel, porque es allí donde Dios quiere tratar con su pueblo. Pero dice que si no hacen caso a los pescadores, mandaría a los cazadores. Y es impresionante ver como, por ejemplo, en Estados Unidos, el país donde más judíos viven del mundo, ha habido ataques a sinagogas y ha habido ataques antisemitas, porque el Señor va a permitir que todos esos millones y millones de judíos vayan a Jerusalén. Por eso, el único lugar del mundo donde hay ciudades enteras, y yo las he visto, ciudades enteras enormes con parques, con jardines, con edificios, con plazas, sin estrenar, es en Israel, porque saben que millones y millones volverán en los últimos tiempos. Porque es en ese lugar donde Dios va a entrar en juicio con su pueblo. Y porque es en ese lugar donde Dios le va a demostrar que el verdadero Mesías es Él, aquel que crucificaron y mataron en la cruz del Calvario. Y dice que entonces cuando vuelvan millones y millones de judíos de todas partes del mundo, como ya están volviendo de Francia, de Estados Unidos, etcétera, etcétera, Dios comenzará a revelar el origen y la procedencia étnica de cada una de estas tribus. Es decir, esa famosa tribu de Israel, que se las dan por perdidas, como que ya fueron asimiladas en las naciones del mundo. El Señor dirá, mira, estos son de Judá, estos son de Neftalí, estos son de Zabulón, estos son de la tribu de Gad, estos son de la tribu de Manasés. Y dice que escogerá a 12,000 de cada tribu, formando un grupo de 144,000 que se dedicarán a predicar el Evangelio como nunca antes se ha predicado el Evangelio en el planeta Tierra. ¿Qué te parece? La iglesia ha tenido 2,000 años para ganar al mundo y no la ha ganado. Y estos en 3 años y medio, 144,000 judíos convertidos de verdad al Señor ponen el mundo patas arriba. Y por eso sigues leyendo el libro del Apocalipsis y te encuentras que un anciano le pregunta desde el cielo a Juan, Juan, escucha esto, mira toda esta multitud enorme de todas las tribus, pueblos, naciones y lenguas, incontables, la cual nadie puede contar. Dice, ¿esta gente quiénes son? ¿De dónde han salido? Y Juan lloraba porque no tenía esa información que tú y yo vamos a tener ahora mismo. Y Juan le dice, yo no sé, Señor, quiénes son, ni de dónde han salido, pero el Señor, este anciano le dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y no se han contaminado, sino que se han mantenido santos y puros para la gloria del Señor. Y dice que esos 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu, ¿verdad?, seguirán después al Señor por todas partes, y ellos son los que llevarán la alabanza en la eternidad. Y dice que tienen canciones que nadie puede cantar sino solamente ellos.
Es decir, hermano, lo que va a ocurrir en los últimos tiempos nunca en la historia ha ocurrido. Pero tampoco la iglesia ha estado tan fría y tan atontada y tan dormida y tan despistada como en estos tiempos. Porque nos hemos acomodado y nos hemos relajado y nos hemos creído que vamos a estar aquí por toda la eternidad. Y ya muchos de nosotros, hermanos, hemos vivido más de lo que nos queda de vida. Y por eso en esta tarde, ante estas señales proféticas, ante estos terremotos, ante estas inundaciones, ante estos principios de dolor, estos dolores de parto que anuncian la próxima venida del Señor, tenemos que despertarnos, tenemos que darnos cuenta de que se nos va la vida y de que el propósito de Dios se tiene que cumplir en nosotros sí o sí. Amén, hermanos. Y por eso el Señor a veces te ha cerrado algunas puertas, porque si no te hubiera cerrado algunas puertas de trabajo, laborales, espirituales o de cualquier otra índole, probablemente ni hoy te estarías congregando. Pero el Señor muchas veces nos lleva a lugares donde uno dice, pero Dios mío, otra vez, y parece que no aprendemos, y otra vez pierdo el trabajo, y otra vez pierdo la salud, y otra vez tengo problemas en el matrimonio, y otra vez tengo problemas con la empresa, y otra vez tengo problemas con fulano, y uno dice, ¿pero por qué? Porque Dios te está hablando. Y dice la Biblia que Dios habla de muchas formas y de muchas maneras, y te habla por la empresa, y te habla por el culto, y te habla por la televisión, y te habla de 20,000 formas, pero muchas veces no nos damos cuenta de que el Señor viene pronto y de que nos está hablando y sacudiendo y despertando para que nos demos cuenta de que estamos aquí simplemente de paso. Quiero decirte que una vez el Señor Jesucristo, en medio de su ministerio, cuando estaba más ocupado y cuando estaba atendiendo a las multitudes, dice la Biblia que le vino una persona y le dijo, Señor, tengo una hija que se me está muriendo, tengo una niña que si no vienes pronto se me muere. ¿Y quién era? Nada más y nada menos que el rabino de Jericó, Jairo, el principal de la sinagoga. Madre mía, lo mal que tenía que estar su hija para venir un rabino. Ellos que expulsaban a la gente de la sinagoga por ir a escuchar al maestro, ahora viene el rabino a pedirle ayuda al Mesías, al Señor Jesucristo. Ven pronto porque mi hija está agonizando. Madre mía, no le importó que lo criticaran, no le importó que lo miraran, no le importó que dijeran, uy, mira, el rabino vino a pedirle ayuda al Señor, pero si ayer echó a una familia entera porque vinieron a escuchar al Mesías. Madre mía, lo mal que lo tiene que estar pasando. Es que a veces el Señor permite que lo pasemos mal, no mal, re mal y super mal, para que vayamos al Señor. Si la hija de Jairo no estuviera tan grave, no va a ir nunca a pedir ayuda a Cristo. Y algunos de ustedes en esta tarde tampoco estaríais esta tarde aquí si el Señor no te estuviera presionando y presionando y presionando para que busques su ayuda y su bendición. Señor, corre por favor que mi hija se me muere. Y el Señor dice, vamos, tranquilo. Pero en el camino siempre hay necesidad. En el camino siempre hay gente más necesitada que yo. Y dice la Biblia que una mujer que padecía por 12 años de flujo de sangre, dice que la pobrecita sabe que no voy a dejar entrar a la sinagoga, no puedo entrar al templo, yo no me puedo ni mover porque voy dejando marcas por todos los lados, estoy débil, he perdido sangre, tengo el hierro por el suelo, tengo una anemia terrible, me estoy muriendo en vida, pero si toco el borde del manto del Señor, algo tiene que ocurrir. Algo tiene que ocurrir, ya no sé dónde tocar, ya no sé dónde ir, pero Señor, solamente me conformo tocando el borde del tzitzit de tu talit y tocando el borde de tu manto. Algo tiene que pasar y si no, Señor, ya por lo menos lo intenté y me muero a gusto. De repente el Señor se para, lo están presionando por todas partes, los pisotones, los empujones y le dice, alguien me ha tocado. Y los discípulos le dicen, Señor, alguien. Todo el mundo te está tocando. Aquí no podemos ni movernos, estamos como sardinas en lata. Dice, no. Yo he notado que ha salido poder de mí. Yo he notado que alguien me ha tocado diferente. Y el Señor ve a una mujer temblando, porque una mujer sangrando y tocar a un hombre en público era directamente la muerte. Pero le dice, no temas, tu fe te ha salvado, gloria a Dios. Solamente tocando un trozo de tela fue salva. Imagínate nosotros que tenemos al Señor entero dentro de nuestros corazones. Claro, en ese intervalo que si me toca, que si no me toca, que quién fue, que quién no fue, que quítate para allá, que quítate yo. En ese momento le llegan y dicen, Señor, ya la niña ha muerto. Y Él dice algo impresionante. Y para mí son palabras proféticas que también saltan en el tiempo
Y le viene bien a la iglesia del siglo XXI escucharla. No está muerta, está dormida. La iglesia de hoy no podemos decir que está muerta. Sería un sacrilegio decir que la iglesia está muerta. Pero en muchos casos y en muchos lugares y en muchos momentos, la iglesia, los hijos de Dios, están dormidos. Dice, yo voy a despertarla. Cuando llega a la casa, no permite que nadie entre a ser partícipe del milagro que está a punto de suceder. Porque ustedes están todo el rato cuestionando, ustedes ni comen ni dejan comer, ustedes están todo el rato mirando, ustedes están todo el rato mirando el fallo, ustedes ni salen de la barca y encima cuestionan al que salió de la barca, ustedes están todo el rato peleando entre ustedes y ahora encima quieren entrar a disfrutar de una gloria que no soy digno de verla. Solamente el papá, la mamá y 3 de mis discípulos vamos a entrar, y dice que cuando llegó le coge la mano a la niña y le dice en arameo, Talita Kumi, levántate. Y la niña se levantó, había muerto, pero se levantó y dice la Biblia que todo cambió inmediatamente. Muchas de las cosas que Dios ha hecho en la vida de mucha gente en el pasado y hoy en día ocurren así, inmediatamente. Hay gente que entra en un proceso largo y parece como que no cambia y ahora viene y ahora no viene y mañana se... Pero muchas de las cosas impresionantes del Señor las ha hecho en un momento de fe, sí, en un de repente, en un toque del Señor. Y yo creo que en esta tarde, en este día, hoy aquí, Dios puede tocarnos y de repente cambiar todo. Hay gente aquí que a lo mejor está esperando para entrar en la cárcel. Pero podemos orar para que no entres. O podemos entrar para que, si Dios permite que entres, seas un testimonio allá adentro. Anoche me despertó el Señor y me decía, mañana va a haber en el culto alguien que pronto tiene que entrar en la cárcel. No tengo ni idea de quién hablo, pero mi Dios lo sabe. Pero si oran con fe, se puede evitar que esta persona entre. El Señor lo sabe todo. El Señor lo sabe todo. En un momento el Señor puede sanar a una persona que está a punto de morirse. En un momento el Señor puede abrir una matriz. En un momento el Señor puede hacer un milagro impresionante. Y mi Señor está aquí esta tarde con nosotros. Yo siento la presencia del Señor aquí entre nosotros. Yo sé que Él se está paseando en medio nuestro en este momento. Vamos a orar. Cierren sus ojos. Yo sé que el Señor está aquí en esta tarde de una forma impresionante. Yo sé que el Espíritu de Dios está en este momento, en este lugar.